Primero, yo creo que nunca está de más hablar de cuáles son los entornos que a nosotros nos interesa como política pública incentivar para que los negocios puedan crecer. Primero, el marco macroeconómico es muy importante. Si nosotros generamos finanzas públicas sanas, vamos a generar un entorno favorable para el inversionista. Quisiera elaborar un poquito en este sentido. Finanzas públicas sanas significa para el empresario tener un acceso mejor y más barato al crédito, porque los requerimientos de crédito del sector público son menores y también el riesgo soberano de nuestro país es menor. Nosotros a lo largo de los últimos años nos hemos preocupado por generar un marco macroeconómico sano. La deuda pública ha ido decreciendo, el interés que paga México por el servicio de su deuda también, los ingresos fiscales se han fortalecido, lo cual nos parece muy importante. En los inicios de este sexenio, 2006, la base tributaria de nuestro país andaba en niveles más bajos que ahora son bajos, pero no reflejan tampoco un rezago en materia de política pública, sino que reflejan diametralmente lo opuesto, yo diría. En 2006 los ingresos tributarios con respecto al PIB eran del 8%, hoy los ingresos tributarios son del 10%, lo que ha generado que el país tenga un mejor perfil de inversión, un mejor perfil crediticio, lo que se refleja en mejores condiciones para los empresarios. No estoy hablando que esto es el final de la historia, pero es un elemento importante. Otro elemento importante es que la inversión pública, derivado del espacio que han generado los ingresos públicos, la inversión pública ha podido crecer. De un 12% de inversión pública que se generaba en el año del 97, ahora estamos hablando que la inversión pública respecto del presupuesto pues, está cerca del 24%. La inversión pública es un elemento importante para efectos de este foro, toda vez que acompaña muchas veces las actividades de los privados. Si el Estado compra, los privados venden. Si el Estado genera obra pública, los privados construyen y así sucesivamente. Esa parte macroeconómica me parece importante porque nos da una muy buena fotografía de la realidad actual para efectos de generar negocios tanto de alto impacto como negocios ordinarios y de preservar los negocios actuales y de generar mejores oportunidades de empleo. Me parece que este foro tiene una gran relevancia, toda vez que es una mesa donde se plantean muchas ideas y todas esas ideas necesariamente van acompañadas de productividad y de empleo. Para nosotros eso es muy importante, toda vez que la actividad esencial del Estado, bueno, pues es preservar un entorno para que ustedes puedan invertir, para que ustedes puedan generar. ¿Cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra parte muy importante y que no debe dejarse de lado por preocuparse del ambiente macroeconómico? Pues es el ambiente microeconómico. ¿Qué significa eso? Yo diría primero tratar de buscar una regulación que no obstruya los esfuerzos de ustedes. Desde un par de décadas hasta hoy se han desregulado innumerables mercados y yo lo que entiendo principalmente por desregulación pues es romper monopolios y después quitar barreras de entrada en los mercados. Eso es muy importante para que todos podamos participar en los mercados. Otra cosa muy importante en la parte microeconómica es generar crédito a los empresarios. El acento de esta administración ha sido la pequeña y mediana empresa, las pymes. Se han generado acompañamientos importantes desde la banca de desarrollo y también desde la Secretaría de Economía. El equilibrio hoy de la banca es muy importante en términos de lo que pasó en los últimos 2 años.
la banca ha generado una capitalización por encima de la norma internacional, lo que no es común en la banca en el mundo, y por otro lado ha mantenido niveles de cartera vencida por debajo de la norma, por debajo del máximo de la norma y muy por debajo, diría yo, acercándonos a los 3 puntos porcentuales. Entonces, esa parte es importante también para poder generarle a los, ya me estoy excediendo, para poder generarles a estos nuevos modelos de negocio viabilidad. Termino diciendo que después de esta explicación general, yo estoy aquí a sus órdenes para generarles la respuesta. No sé si en este momento vincularlos con cualquier contraparte en el gobierno que ustedes quieran y también recibir todas las críticas que al final, si las reconocemos, se pueden traducir en mejor política pública. Hola, me llamo Randall Kempner, el mismo gringo de la mañana. Sigo trabajando con el mismo Andy, el Aspen Network of Development Entrepreneurs. Disculpa que estaba un poquito atrasado, estaba tratando de agarrar cada minuto de sol que puedo, porque en 2 días más tengo que regresar a Washington, donde supuestamente hay más nieve que va a venir. Y en términos de sistema de ecosistema, siempre lo que yo pregunto primero es, ¿en qué nivel geográfico estamos hablando? ¿Un ecosistema global? ¿Un ecosistema nacional, regional, municipal? Y para mí hay una respuesta correcta, que es regional. A nivel de áreas metropolitanas, tenemos que crear un ecosistema para apoyar a los emprendedores y a un ecosistema en particular para inversión de impacto. ¿Por qué regional? Porque economías son regionales. La economía de Monterrey es distinto que Mérida, ¿no es cierto? De Chihuahua es distinto que Cancún. Entonces, tenemos que considerar cuáles son las industrias, cuáles son las maneras de trabajar en conjunto y la cultura que existe en una región y tratar de fomentar un ámbito empresarial que apoya a las inversiones de impacto y emprendedores sociales. Cada región tiene 3 características importantes entender y en este caso mayormente cambiar. Primero, activos. Segundo, redes. Y tercera, cultura. Activos, redes, cultura. Activos implica todos los distintos tipos de capital que hay. De ellos, lo más importante seguramente es humano. Sin tener gente capacitada, gente con el conocimiento de negocios y el deseo de operar en una manera distinta, nunca vamos a tener éxito en eso. Pero más de humano tenemos capital de conocimiento, capital institucional, capital financiero. Tenemos capital público como las reglas y normas gubernamentales y son importantes. Pero lo que se ve en todo el mundo es que hay muchas áreas, hay muchas regiones que tienen los tipos de capital necesaria de ser una región innovadora, de ser o estar una región, ser una región de mucho emprendedorismo. Pero lo que se faltan son las redes, son las conexiones. Y como dijo Marta, esa es la parte bien crítico, porque se ve gente con muy buenas ideas, pero que no tienen acceso a las familias que tienen la plata. O pueden ser gobiernos que realmente quieren crear nuevos reglamentos que puedan aportar una industria a un estilo de pensamiento, pero no tienen muy buenas relaciones con las universidades y con los hombres y mujeres de negocio. Entonces, tener redes y tener una cultura, entrando en la tercera, que aportan a asociaciones que influyen y que dice que, bueno, deben compartir información, deben buscar maneras de ligar a los activos, es muy crítico. Pero en base de las redes entramos a la cultura y eso generalmente es lo más difícil de encontrar y lo más difícil de cambiar. Porque en muchas regiones del mundo
no hay la cultura de compartir información. No existe en una cultura donde es aceptable fallar y reintentar crear un negocio. Es una vez, si falla, te va. Donde no es aceptable venir de una familia que no tiene el mismo nombre o apellido de las familias importantes y llegar a tener un lugar importante en la ciudad principal. Esas son actitudes que se encuentran en Latinoamérica, en los Estados Unidos, que tenemos que sobrepasar si vamos a tener éxito en ese estilo de trabajo, en ese estilo de esfuerzo. De hecho, estamos hablando en el tema de inversión de impacto, una necesidad de vivir en un mundo donde está aceptable mezclar ganancia con servicios sociales. Es distinto. Donde es posible mezclar base de pirámide con las corporaciones multinacionales. Donde se puede mezclar impacto con inversión. Estamos pidiendo mucho. Y para mí hay varios sectores que tienen que trabajar en conjunto para sobrepasar esa barrera. Pero número uno de ellos es el sector privado, incluyendo los ONGs. Pero tiene que ser los que realmente quieren invertir, los que quieren participar y con respeto, no al gobierno que puede liderar. Tenemos nosotros que actuar primero. Tenemos que buscar y encontrar a los emprendedores sociales que quieren tomar el papel, que quieren tomar el rol y ponerse las pilas para realmente hacer los cambios a nivel de los activos y las redes y finalmente la cultura. Gracias. Ahora sí, sí. Muchas gracias, Randall. Bueno, les recuerdo nada más que las chicas del staff están recogiendo las preguntas. No sé ustedes, pero yo tengo un montón de preguntas. Realmente me parece un tema fascinante. ¿Cómo se crean los mercados? ¿Y cómo se crean los mercados en un contexto? Tú hablabas un poquito de que hoy es el contexto quizá propicio porque salimos de una recesión económica, porque la mentalidad de los empresarios hoy es de que las cosas no están funcionando con el marco que teníamos. Y sin embargo nos dices, quizá esta industria se tiene que ajustar al ecosistema que existe, ¿no? Creo que ahí tenemos que elaborar un poco más fino, porque a lo mejor, pues no, si seguimos con el mismo ecosistema, quizá lo que se necesita no es tanto que esta industria se ajuste al ecosistema, sino que el ecosistema se vaya ajustando a las necesidades del mundo, ¿no? Pero ahorita quizá podemos regresar a ese tema. Otro tema que me parece muy importante que se ha planteado aquí, la cuestión de las redes. Se dice muy fácil, pero ¿cómo se institucionalizan las redes? Porque una vez nos juntamos todos, se hacen contactos, todo esto, pero ¿cómo hacemos que esas redes permanezcan en el tiempo, tengan impacto, un impacto real en ir creando con un ecosistema diferenciado? Porque el gran reto aquí es que sí, el sector financiero está muy establecido y el sector filantrópico está muy establecido. Entonces, ¿cómo creamos realmente que haya la posibilidad de hacer un ecosistema propio? Como tú lo decías, ¿no? ¿Quién decía? Quítense la palabra social, tú decías también, ¿no? Quítense la palabra social, los filantrópicos y las empresas pónganselas. Entonces, sí creo que hay una discusión muy importante en torno al lenguaje y aquí tenemos ya algunas preguntas. Antes de que se me pase, Miguel se va a tener que retirar en algún momento, pero tiene que agarrar un avión. Pues a lo mejor se queda unos minutitos todavía más o te tienes que ir. Sí, bueno, muy bien. Muchas gracias, Miguel.